Sección 4. Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Artículos 76 a 77. La Secretaría integrará el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas con el propósito de incluir en el mismo las áreas que, por su biodiversidad y características ecológicas, sean consideradas de especial relevancia en el país. Las dependencias de la Administración Pública Federal, los gobiernos de los estados del Distrito Federal y de los municipios deberán considerar en sus programas y acciones que afecten el territorio de un área natural protegida de competencia federal, así como en el otorgamiento de permisos, concesiones y autorizaciones para obras o actividades que se desarrollen en dichas áreas. Sección 5. Establecimiento, administración y manejo de áreas destinadas voluntariamente a la conservación. Artículo 77 bis. Los pueblos indígenas, organizaciones sociales, personas morales, públicas o privadas y demás personas interesadas en destinar voluntariamente a la conservación predios de su propiedad establecerán y administrarán y manejarán dichas áreas. Las áreas destinadas voluntariamente a la conservación se establecerán mediante certificado que expida la Secretaría, en el cual las reconozca como áreas naturales protegidas. Los interesados en obtener dicho certificado presentarán una solicitud. El certificado que expida la Secretaría debe contener el nombre del propietario, denominación, ubicación, superficie, colindancias del área, características físicas y biológicas generales, estrategia de manejo, deberes del propietario y vigencia mínima de 15 años. La Secretaría se podrá establecer diferentes niveles de certificación en función de las características físicas y biológicas generales y el estado de conservación de los predios. Las áreas destinadas voluntariamente a la conservación se administrarán por su propiedad y manejarán conforme a la estrategia de manejo definida en el certificado. Capítulo 2. Zonas de restauración. Artículos 78 a 78 bis 1. En aquellas áreas que presentan procesos de degradación o desertificación o graves desequilibrios ecológicos, la Secretaría deberá formular y ejecutar programas de restauración ecológica con el propósito de que se lleven a cabo las acciones necesarias para la recuperación y establecimiento de las condiciones que propicien la evolución y continuidad de los procesos naturales que en ellas se desarrollan. En aquellos casos en que se estén produciendo procesos acelerados de desertificación o degradación que impliquen la pérdida de recursos de muy difícil regeneración, recuperación o restablecimiento o afectaciones irreversibles a los ecosistemas, a sus elementos, la Secretaría promoverá ante el Ejecutivo Federal la expedición de declaratorias. Las declaratorias deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y serán inscritas en el registro público de la propiedad correspondiente. Capítulo 3. Flora y fauna silvestre. Artículos 79 a 87 bis 2. Para la preservación y aprovechamiento sustentable de la flora y fauna silvestre se consideran los siguientes criterios: la preservación y conservación de la biodiversidad y del hábitat natural de las especies de flora y fauna que se encuentran en el territorio nacional y en las zonas donde la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, la continuidad de los procesos evolutivos de las especies de flora y fauna, la preservación de las especies endémicas, amenazadas en peligro de extinción o sujetas a protección especial, el combate al tráfico o apropiación ilegal de especies. La Secretaría establecerá las vedas de flora y fauna silvestre y su modificación o levantamiento con base a los estudios que para tal efecto previamente lleva a cabo. La Secretaría expedirá las normas oficiales mexicanas para la preservación y aprovechamiento sustentable de la flora y fauna silvestre y otros recursos biológicos. El aprovechamiento de especies de flora y fauna silvestre, así como de otros recursos biológicos con fines de utilización en la biotecnología, requiere la autorización de la Secretaría. Cuando así se requiera para la protección de especies, hábitats, ecosistemas, la economía o la salud pública, la Secretaría promoverá ante la forma total o parcial a la exportación o importación de especímenes de la flora y fauna silvestres nativos o exóticos
e impondrá las restricciones necesarias para la circulación o tránsito por el territorio nacional de especies de la flora y fauna silvestre, procedentes del y destinadas al extranjero. El gobierno federal, los gobiernos del Estado, del Distrito Federal y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, regularán el trato digno y respetuoso que se deberá dar a los animales. Título tercero. Aprovechamiento sustentable de los elementos naturales. Capítulo primero. Aprovechamiento sustentable del agua y los ecosistemas acuáticos. Para el aprovechamiento sustentable del agua y los ecosistemas acuáticos se consideran los siguientes criterios. 1. Corresponde al Estado y la sociedad la protección de los ecosistemas acuáticos y del equilibrio de los elementos naturales. 2. El aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que comprenden los ecosistemas acuáticos deben realizarse de manera que no se afecte su equilibrio ecológico. 3. La preservación y el aprovechamiento sustentable del agua, así como los ecosistemas acuáticos, es responsabilidad de sus usuarios, así como de quienes realicen obras o actividades que afecten dichos recursos. 4. Con el propósito de asegurar la disponibilidad del agua y abatir los niveles de desperdicio, las autoridades competentes promoverán el ahorro y uso eficiente del agua, tratamiento de aguas residuales y su reuso. Capítulo 2. Preservación y aprovechamiento sustentable del suelo y sus recursos. Para la preservación y aprovechamiento sustentable del suelo se considerarán los siguientes criterios. El uso del suelo debe ser compatible con su vocación natural y no debe alterar el equilibrio de los ecosistemas. El uso del suelo debe hacerse de manera que estos mantengan su integridad física y su capacidad productiva. En las zonas afectadas por fenómenos de degradación o desertificación deberán llevarse a cabo las acciones de regeneración, recuperación y rehabilitación necesarias a fin de restaurarlas. Las autorizaciones para aprovechar los recursos forestales implican una obligación de hacer un aprovechamiento sustentable de este recurso. En zonas selváticas, el gobierno federal atenderá en forma prioritaria de conformidad con las disposiciones aplicables. Capítulo 3. De la exploración y explotación de los recursos no renovables en el equilibrio ecológico. Para prevenir y controlar los efectos generados en la exploración y explotación de los recursos no renovables en el equilibrio ecológico e integridad de los ecosistemas, la Secretaría expedirá las normas oficiales mexicanas que permitan 1. El control de la calidad de las aguas y la protección de las que sean utilizadas. 2. La protección de los suelos y de la flora y fauna silvestre. 3. La adecuada ubicación y forma de los depósitos de los desmontes, relaves y escorias de las minas y establecimientos de beneficio de los minerales.